vamos a ver, en continuación de la que ya se hizo, en la que se introducían esos parámetros básicos, como era la aceleración, de referencia en un punto geográfico, la característica del terreno y la importancia de nuestra edificación. En base a eso, nosotros vamos a tener que determinar la acción sísmica sobre nuestra estructura. ¿Cómo vamos a hacerla? Pues lo vamos a hacer con la ayuda de lo que se denomina estos espectros, tanto de respuesta y de diseño, que ahora comentaremos brevemente qué consisten. ¿Qué nos dice el Eurocódigo 8 y también la norma de construcción sismoexistente que transpone a la legislación española sobre esta representación de la acción sísmica? Pues en este artículo 322 nos dice que en el campo de aplicación de la norma, el movimiento sísmico se representa por un espectro de respuesta elástica de la aceleración del suelo. En lo sucesivo, espectro de respuesta elástica, con lo cual un espectro ya nos dice que es una representación de un comportamiento del terreno. La forma del espectro de respuesta elástica se va a tomar la misma para los dos niveles de acción que nos define nuestra estructura y que se comentará en otra sesión, que son el requisito de no colapso, es decir, que cuando venga ese sismo de diseño, nuestro edificio aguante, y el requisito de limitación de daño, que cuando venga el sismo frecuente, no se nos produzcan daños en nuestra estructura, ni en elementos estructurales, ni en no estructurales, deseablemente. También nos dice que la acción sísmica horizontal se describe mediante dos componentes ortogonales, consideradas como independientes y representadas por el mismo espectro de respuesta, es decir, acción horizontal en X y acción horizontal en Y, dos separadas, que son las que introduciremos luego en nuestras combinaciones, según el caso en el Eurocódigo 0 o la normativa aquella de combinación de acciones. Vale. Se va a adoptar una forma única de este espectro de respuesta elástica para las tres componentes de la acción sísmica. Antes me decía que había dos, ¿vale? Las dos horizontales más la vertical. No nos olvidemos que en Z también vamos a tener acción sísmica. Nos dice que considerando estas fuentes generadoras de terremotos, no se contempla la posibilidad de utilizar más de una forma espectral, ¿vale?, para representar la acción sísmica. ¿Por qué? Por lo que ya se comentó en la sesión sobre los parámetros básicos. ¿Por qué? El coeficiente de contribución K, que era el adicional a esa aceleración de referencia en un punto geográfico dado, ya nos genera una variación adecuada en la forma espectral, ¿de acuerdo? Que al final lo que veíamos era que nos desplazaba, digamos, la meseta, nos alteraría en este caso, como vemos aquí en la representación del espectro que da la norma, nos alterarían los periodos TB y TC, para que esta meseta se me viniese más a la derecha, más a la izquierda, o tuviese distinta amplitud. Entonces, con este coeficiente K se supone que ya se cubre todos los posibles sismos que hay en España. Porque recordemos que este espectro que tenemos aquí no es más que una representación, es decir, que se obtiene a base de lecturas empíricas de los sismos en diferentes regiones, en los que para un elemento de un grado de libertad con un periodo dado, el periodo dado en el eje de abscisas, obtendríamos una serie de aceleraciones pico en el eje de ordenadas. Pues vemos que habría unos periodos, sobre todo periodos cortos, que tendríamos aquí nuestra aceleración máxima y luego ya conforme aumenta el periodo, ya esa aceleración máxima va disminuyendo. ¿De acuerdo? Entonces, este es el periodo que además es el que se usa en muchos sitios del mundo, lo más clásico. Este se considera ya suficiente con ese parámetro K y la aceleración que teníamos de base para definir cuál es la respuesta sísmica en cualquier punto de la geografía española. Nos dice también que para estructuras que sean importantes, que tengan este coeficiente de importancia mayor que 1, es decir, recordemos que al final tendrían que ser pues, sitios con ocupación de más de 300 personas o ya servicios esenciales, los que estaban en el nivel de 1 eran básicamente viviendas o edificios con ocupación de menos de 300 personas o incluso menor de 1 eran esos edificios ganaderos. Ahora veremos qué son estos efectos de amplificación topográfica. Además, para tipos específicos de estructuras, se puede exigir tener en cuenta la tolerancia de variación espacial y temporal del movimiento del suelo. Claro, para tipos específicos de estructuras, ¿a qué se refiere? Pues se refiere a puentes, silos. Para ello, ¿qué es lo que tenemos? Pues tenemos los otros apartados del Eurocódigo 8 que están dedicados a este tipo de estructuras y nos darán esas instrucciones adicionales.
Respecto a esos coeficientes de amplificación topográfica que he mencionado y que hay que considerar siempre que estemos con una importancia por encima de la normal, pues para ello nos tenemos que ir, nos están definidos dentro del Eurocódigo, en el Eurocódigo 8, la parte 5. Si nos vamos a la norma sismo resistente, estaríamos hablando del anejo 5. Y ahí, en ese apéndice A, nos dice que son coeficientes simplificados de amplificación de la acción sísmica que se utilizan para comprobar, en este caso, estabilidad de taludes. Porque el Eurocódigo 5, el 8.5, perdón, es el que se dedica a temas geotécnicos dentro del diseño sísmico. Nos dice que estos coeficientes que vamos a designar como S sub T van a constituir una aproximación y son independientes del periodo fundamental de la vibración, con lo cual van a multiplicar por un valor constante esas ordenadas que teníamos de nuestro espectro de respuesta elástica. También nos dice que estos coeficientes habrían de aplicarse en caso de taludes que formen parte de ruralidades topográficas bidimensionales, como si fuesen crestas o acantilados de gran longitud y altura mayor de 30 metros. Nos especifica más en detalle que en esos taludes que nos podemos encontrar con pendiente media menor de 15 grados se podría despreciar estos efectos de la topografía, con lo cual estaríamos con un ST de 1, simplemente. Cuando estemos en laderas y acantilados aislados, habría que emplear un valor de ST mayor o igual de 1,2, ¿vale? Cuando estamos en emplazamientos próximos al borde. ¿Veis que me dice mayor o igual de 1,2? Es decir, estamos en aproximaciones. Más probable es que cuando estemos en un caso de estos, vayamos a un estudio específico de esa posible amplificación de la acción sísmica. Recordemos que no siempre vamos a poder, digamos, aplicar al pie de la letra lo que dice la norma. Ya nos definía incluso algunos tipos de terrenos que veremos más adelante cuando veamos cómo conformar el espectro, que requerían de un estudio específico. Es decir, no podía yo aplicar la norma porque vamos a ciegas, no a ciegas, pero a pies juntillas y esperar que todo fuese exactamente igual. Hay algunas, siempre hay casuísticas que se salen del rango que nos define el documento. Luego, si tenemos crestones con anchura en la parte superior mucho menor que en la base, valores de ST mayor o igual de 1,4 cuando estemos cerca de la coronación, si la pendiente es mayor de esos 30 grados y de ST mayor o igual de 1,2 cuando estemos en ángulos menores. También nos dice que cuando tengamos una capa superficial floja, el menor valor ST que vamos a tener, incluso si estos que me daban en A y B, se incrementaría en un 20%, con lo cual sería multiplicar esto de aquí por otro 1,2 adicional. Y luego también nos habla de cómo varía espacialmente ese coeficiente. Claro, nos está diciendo que este coeficiente disminuye linealmente por encima de la base del crestón hasta un valor igual a la unidad en su base. Es decir, que el riesgo lo tenemos arriba del todo. Por eso nos decía aquí este ST 1,4 las proximidades de la coronación. Si estuviésemos en la base estaríamos en 1. Y nos hace hincapié en que la amplificación sísmica disminuye también rápidamente con la profundidad dentro del crestón. ¿Vale? Y en este caso, si se va a emplear un método de cálculo que no sea estático, sea pseudoestático, se pueden despreciar estos efectos topográficos siempre y cuando, ¿vale?, que hay deslizamientos profundos con superficies de ruptura que pasen cerca de la base. ¿Vale? Tampoco me voy a meter mucho en esto porque esto es más geotécnico, más específico del estudio del terreno. Vamos a volver nosotros a nuestros espectros. Aquí tengo ya la misma imagen que me daba la norma, luego ya veremos cómo lo generamos nosotros, mi espectro de respuesta elástica horizontal, en el que se me representan la aceleración que yo tengo respecto a la aceleración de la gravedad. ¿Cómo se obtiene? Se obtiene con esta serie de ecuaciones que tenemos aquí. ¿De acuerdo? Que al final son un tramo recto que va desde esta base, que es el coeficiente S, ¿de acuerdo?, que sería AG por S, y subiríamos hasta la meseta, en la que vemos que es 2,5 por un coeficiente mu por S y por la aceleración de referencia, que recordemos que era la del emplazamiento multiplicada por el coeficiente de importancia de nuestra edificación. Y luego ya las otras, que sería ya estos descensos, más digamos en forma de asíntotas, que están definidos por estas ecuaciones, entre los periodos TB, TC y TD. Este coeficiente mu, que era el que multiplicaba también, digamos, la aceleración máxima del espectro, ¿de qué depende? Pues depende de esta, la voy a llamar
epsilon. Nunca recuerdo cuál es esta letra griega específica, pero esto es el amortiguamiento de mi estructura, que veremos más adelante cómo influye. Veo que alguien ha levantado la mano. Si podéis ir escribiendo las preguntas, al final las resolvemos, ¿de acuerdo? Pasamos a, y aquí nos define todos los parámetros, ¿de acuerdo? No hay mucho más que comentar. Periodos de vibraciones, los límites, el coeficiente del suelo S y el coeficiente de corrección por amortiguamiento, que vale 1 para un amortiguamiento viscoso del 5%. Aquí vemos cómo nos define este coeficiente S. ¿De acuerdo? Depende de los tipos de terrenos A, B, C, D. Recordemos que luego teníamos el S1 y el S2, pero para ellos teníamos que hacer un estudio específico, es decir, que no podíamos, y de hecho en esta tabla ya nos lo deja bien claro, que no podemos entrar con ese tipo de suelos a la norma. Y aquí, este coeficiente S, lo que hay que quedarse claro es que vale entre 1, un mínimo de 1, y un máximo de 2. ¿Vale? Y nos va a depender tanto de la aceleración en la que estamos como de este coeficiente C del terreno. Que este coeficiente C es lo que se obtiene haciendo esta ecuación en la que 800 queda dividido por esa velocidad de las ondas S en el terreno, y que es algo que teníamos orientativo en la tabla de definición de los terrenos dentro de la norma, ¿vale? Entonces vamos a saber más o menos para cada tipo de terreno en qué velocidad de onda nos movemos. Y luego también vemos cómo nos define todos nuestros periodos. El último periodo, en el que hay el último cambio de las asíntotas, son siempre 2 segundos, y vemos cómo aquí el periodo C nos influye este coeficiente K de contribución que teníamos antes. Y el periodo B nos influye a la vez el periodo C, con lo cual también viene influido por esa K. ¿Vale? Con lo cual, con eso es con lo que partimos a la hora de hacer nuestro espectro. Y esto es como quedaría, digamos, una comparativa de los espectros de respuesta elástica según el tipo de terreno. Aquí es simplemente para ver la diferencia entre un terreno A, es decir, un terreno mucho más compacto, donde la velocidad de las ondas S es mucho más alta, en el que tenemos aceleraciones bastante inferiores que en otros terrenos más flojos. Ya vemos que la diferencia entre el A y el D pues es del doble. ¿De acuerdo? Pero bueno, que esto no hay que alarmarse, porque más o menos ya era así en otras normas, pero sobre todo hay que tener en cuenta la gran importancia que tiene nuestro terreno. Digamos que todos tienen más o menos la misma forma. Luego, aquí tenemos también la comparativa cuando variamos ese coeficiente de amortiguamiento, que por lo general vamos a tomar siempre ese amortiguamiento del 5%, pero si lo variamos, pues vemos que a mayor amortiguamiento se nos reduce también bastante esa acción sísmica. ¿De acuerdo? Simplemente para que lo vean, luego ya les diré cómo pueden practicar con ello. Aparte, no. Estábamos hablando hasta ahora de aceleraciones. Si queremos obtener el espectro de respuesta elástica de desplazamientos, lo obtendremos mediante una transformación directa de este espectro de respuesta de aceleraciones. Es decir, que multiplicaremos el valor de mi espectro de respuesta que había obtenido antes por el periodo dividido para 2pi al cuadrado. Es básicamente una transformación muy sencilla. Claro, esta además nos dice que esta ecuación hay que aplicar a periodos de vibración que no superen estos 4 segundos. Y cuando tengamos estructuras con periodos de vibración mayores de 4 segundos, hay que utilizar una definición más completa del espectro elástico de desplazamientos, que esto es algo que nos viene en el apéndice A del Eurocódigo 8.1. Y tampoco me voy a meter mucho en detalle, porque al final esas estructuras con periodos de vibración mayores de 4 segundos, pues no se nos van a dar, digamos que no es algo que se nos dé de forma muy común. Ahora vamos a pasar al espectro de respuesta elástica vertical. Recordemos que nos definía que teníamos componentes horizontales y verticales. Pues para el vertical, básicamente, nos está dando otra serie de ecuaciones. Y aquí una relación para obtener tanto la aceleración, en este caso la AVG, que es la que me define ese AG que yo tenía de antes, y los periodos en B, en C y en D. Todos ellos con el subíndice V para indicar que estamos en el periodo de respuesta vertical. Y aquí vamos a ver realmente cuál es el cambio con el de respuesta horizontal. Y el cambio, sobre todo, es que cambia, aparte de que la
de que la aceleración vertical es un 70% de AG, nos desaparece los coeficientes S del terreno, que recordemos que podían valer entre 1 y 2, y aquí está multiplicando por un coeficiente AMU de 2,5, de 3 en vez de 2,5. Pero bueno, entonces, todos estos cambios, ¿en qué se traducen? Pues se traducen en que la respuesta vertical máxima va a estar entre el 42 y el 84% de la respuesta horizontal. Es decir, va a ser menor. El cuanto menor, pues dependerá de diversos parámetros. Y aquí tendríamos, digamos, una comparativa entre el espectro de respuesta horizontal, que lo tenemos aquí, en discontinuo, y el vertical en continuo. Vemos que es un poco inferior y vamos a ver que conforme vamos a terrenos menos compactos, la diferencia se hace más acuciante. En terreno B ya hay una diferencia mayor en proporción. En terreno C también hay una diferencia incluso mayor, y en D incluso mayor. ¿De acuerdo? Entonces vemos aquí que estamos en menos de la mitad, lo que decíamos, en el 42% aproximadamente. Con lo cual esto es lo que nos tiene que quedar claro para cuando también definamos esa acción sísmica vertical en nuestra estructura. Luego, ahora vamos a pasar a los espectros de cálculo. Es decir, hasta ahora era espectros de respuesta, lo que me decía cómo se me comportaba el terreno en ese punto. Es decir, qué vibración le transmitiría a mi estructura. ¿Pero esa quiere decir que es la que yo le voy a meter para calcularla? No. ¿Por qué? Porque al final estábamos en un análisis elástico, y al estar en un análisis elástico estamos ignorando ese mecanismo de resistencia que se da por el comportamiento no lineal de materiales y sistemas. ¿De acuerdo? Con lo cual, lo que nos está haciendo esta norma, como muchas otras, es definir otro espectro que será inferior a ese espectro de respuesta, y es el que nos ayudará a definir, la acción sobre nuestra estructura que tendremos que introducir en las combinaciones. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo? Pues el artículo que aquí indico, el 3225, nos dice claramente la capacidad de los sistemas estructurales para resistir acciones sísmicas en el rango no lineal permite su cálculo para resistir fuerzas sísmicas menores de las que corresponden a una respuesta elástica lineal. Es decir, que estaríamos quizás con ese espectro de respuesta exagerando la fuerza de nuestra estructura. Para evitar un análisis explícitamente inelástico, se tiene en cuenta la capacidad de estructura para disipar energía. Obviamente, con el comportamiento dúctil de sus elementos o de otros mecanismos que se introduzcan. Haciendo un análisis elástico y que basándolo en un espectro de respuesta reducido, que se va a llamar espectro de cálculo. Y esta reducción se va a conseguir mediante un coeficiente de comportamiento Q, que variará según sea nuestro sistema estructural, y que la norma define para estructuras de hormigón, estructuras de acero, estructuras de madera, para diferentes tipos de estructuras, y imponiendo una serie de limitaciones que se verán en otra sesión. Entonces, este coeficiente de comportamiento Q, ¿qué es? Pues es otra aproximación a ese cociente que existiría entre las fuerzas sísmicas que la estructura experimentaría si su respuesta fuese elástica, con ese amortiguamiento del 5%, y las fuerzas que se podrían considerar en un modelo de análisis elástico convencional en el cálculo. ¿De acuerdo? Asegurando siempre esa respuesta satisfactoria de la estructura, es decir, estando en situación de seguridad. Luego, como pone aquí, que es lo que ya comentaba antes, en distintos documentos se indican valores de coeficiente de comportamiento para materiales y sistemas estructurales. Pues nos dirá los que tenemos que utilizar para el Eurocódigo 8, nos dice para los edificios, para puentes, para silos, para, digamos, incluso para elementos del diseño geotécnico. Entonces tendremos que buscarlo en cada uno de ellos. ¿De acuerdo? Y nos dice que también este valor puede ser distinto en diferentes direcciones horizontales de la estructura. Aunque esta clasificación de ductilidad, es decir, la que veíamos ya la otra vez, esa clase de ductilidad baja, media o alta, tiene que ser la misma en todas las direcciones. Es decir, no podemos decir en esta dirección es alta y en esta es media. La clase de ductilidad tendrá que ser la misma, pero este coeficiente de comportamiento Q tendrá podría variar según cómo estuviese planteada. Y aquí tenemos la formulación para este espectro de cálculo en análisis elástico. ¿De acuerdo? Pues al final, básicamente las ecuaciones son exactamente las mismas. Tenemos un tramo ascendente, una meseta y luego ya tramos descendentes.
en los cuales la única variación que tengo es este coeficiente de comportamiento Q, que me está dividiendo aquí a este coeficiente 2,5, que era el de la aceleración máxima, en todo caso, y este beta, que es un coeficiente que corresponde a ese umbral inferior del espectro de cálculo horizontal, que va a ser 0,2 para edificios y 0,1 para puentes. Este beta, que lo tengo en el tramo último, lo que me está diciendo es que vale. ¿Qué ocurría? Que si esta ecuación era asintótica, conforme más me aumentase el periodo, menos se haría, con lo cual llegaría un momento que prácticamente, digamos, para una estructura muy flexible, con un periodo muy amplio de oscilación, yo, si siguiese esa ecuación, acabaría teniendo acción sísmica 0. Y ahí es cuando ya la norma nos dice, bueno, tampoco hay que pasarse. Vamos a garantizar siempre un mínimo para no estar aquí infravalorando esa posible acción sísmica que se pueda dar. ¿Vale? Vale. Para la componente vertical, en el caso de la aceleración sísmica, AVG reemplazaría a AG, ¿de acuerdo? Tomando S igual a 1. Para la componente vertical de la acción sísmica después, se adaptará un coeficiente de comportamiento de valor hasta 1,5 para cualquier material y sistemas estructurales. ¿Vale? Estábamos hablando antes de la horizontal, ahora de la vertical. También hay que justificar siempre, de un correcto estudio, la adopción en dirección vertical de valores de Q mayores de 1,5, excepto cuando vemos en estructuras de baja ductilidad, donde no se permite. ¿De acuerdo? Es decir, ese valor Q, cuanto más dúctil sea nuestra estructura, podemos utilizar valores mayores y se mueven entre valores de 1,5 y hasta de 4 para algunos sistemas, para los más de utilidad alta. Y también nos está diciendo que este espectro que hemos definido anteriormente puede no ser suficiente para ese cálculo de estructuras que va a tener aislamiento en la base o sistemas de disipación de energía, porque esto ya nos cambia el comportamiento global de la estructura. ¿De acuerdo? Cuando tenemos aislamiento en la base, el comportamiento nos cambia y cuando tenemos estos sistemas de disipación de energía, estos amortiguadores, también nos cambiará. Y aquí es donde vemos la comparación entre un espectro de respuesta elástica, como vemos aquí en discontinuo, y el espectro de cálculo obtenido, en este caso aplicando un Q de 1,5. Entonces aquí ya vemos cómo la meseta ha bajado considerablemente, pero que llega un momento cuando estamos en periodos largos en el que el de respuesta elástica sigue descendiendo, al final es una asíntota, pero el espectro de cálculo se mantiene constante a partir de esos 2 segundos, para, incluso que tengamos una estructura muy flexible con un periodo de 3, no nos vayamos a subestimar esa posible acción sísmica. Muy bien, y con esto habríamos acabado lo que es la introducción teórica a estos espectros.